Otro nivel, en términos de escala, que sigue al nivel de ciudad, es el de metrópolis. O sea, cuando hablamos de metrópolis, bueno, el concepto de metrópolis tiene una raíz en dos palabras que son polis, ciudad, y metro, que quiere decir madre. Hay una ciudad madre, una ciudad principal, que funciona como nodo de un conjunto de núcleos urbanos de menor jerarquía. O sea, estamos hablando de un sistema de ciudades que funcionan de manera articulada, ¿no? Determinando un territorio. Por ejemplo, es lo que hablamos cuando hablamos de Rosario. Hablar de Rosario en términos administrativos sería hablar del municipio de Rosario. Pero en términos urbanísticos, cuando hablamos de Rosario es necesario también hablar de Villa Gobernador Galvez, de Granadero Baigorria, de Pérez, de Funes, porque son todos núcleos urbanos que funcionan de manera articulada. En términos urbanísticos configuran un sistema que tiene cierto grado de unidad, ¿no? Cierto grado de coherencia. Ahí estamos hablando de metrópolis. Bueno, ya estos son conceptos que después iremos desarrollando con mayor precisión, incluso en análisis urbanístico. Un nivel que le sigue al concepto de metrópolis es el de megalópolis, que, para decirlo de una manera simple y no detenernos tanto en estas cuestiones que son más propias de análisis urbanístico, podríamos decir que es un conjunto de áreas metropolitanas, un conjunto de metrópolis. Hay algunas megalópolis que ya son paradigmáticas, como la gran megalópolis japonesa, ¿no? Que va desde Tokio hasta la isla de Kyushu. Son un conjunto de áreas metropolitanas que cuando uno los recorre con el Shinkansen, con el tren rápido, ni siquiera se da cuenta que está pasando de una ciudad a otra. Y finalmente hay otro nivel que es el de sector. Las ciudades no son en su interior todas iguales. Hay sectores, hay partes de ciudad. Aldo Rossi hablaba de partes de ciudad. Esas partes pueden estar delimitadas por las características del tejido, por sus características, las características del paisaje, por las actividades, por cambios en las actividades, por cambios en la condición socioeconómica de los habitantes. A veces pueden haber distintas partes que se identifican entre sí porque están separadas por accidentes naturales o por grandes infraestructuras, etc. Pero la ciudad está conformada como un sistema en donde se articulan distintos sectores. Entonces podemos hablar de distintos niveles cuando hablamos de forma urbana, de territorio, de ciudad, de pueblo, de metrópolis, de megalópolis, de sector, etc. ¿Y cuáles son los componentes que se articulan en estos distintos niveles? Bueno, primero el sitio y las adaptaciones. Cuando hablamos del concepto de sitio, estamos hablando de un concepto que tiene una definición muy precisa en el marco de la geografía. El sitio es el espacio natural intervenido por el hombre, modificado por el hombre. En este caso estamos viendo el sitio en donde se emplaza la ciudad de Rosario, que son un conjunto de adaptaciones de ese espacio. Y está determinando de alguna manera cómo va a crecer la ciudad y cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene la ciudad. Sabemos que no podemos crecer hacia el oeste, por ejemplo, porque tenemos un límite contundente. Estamos hablando de los trazados, cuando hablamos de estos distintos componentes de la forma urbana. Las calles, en sus distintos tipos, ¿no? Podemos hablar de calles, de grandes avenidas. Hay veces que en la literatura se confunde el término de trazado con el de infraestructura, y cuando hablo de confusión no estoy hablando de un error, estoy hablando de que se mezclan. Muchos autores se refieren a las calles como infraestructuras, porque en el fondo el sistema de calles es una red, y generalmente cuando hablamos de infraestructuras hablamos de redes. Muchas veces se hace esta distinción cuando se habla de este tipo de trazados, que son estos grandes viaductos, ¿no? Estas grandes infraestructuras de la movilidad. Lo mismo ocurre cuando hablamos de los trazados ferroviarios. Son infraestructuras y también son parte del sistema de trazados de la ciudad. Pero siempre estamos hablando de uno de los componentes de la forma urbana. Acá ya estamos hablando de infraestructuras en un sentido más
indubitable, ¿no? Todos los tendidos, las redes que no vemos porque están enterradas, pero también pueden ser aéreas, ¿no? Tendidos de gas, de cloaca, de distribución de agua, de electricidad, etc. Muchas veces también en la literatura urbanística se habla de infraestructura para hacer referencia a las áreas de producción industrial o a las grandes áreas, por ejemplo, ferroportuarias. Son grandes infraestructuras ferroportuarias. Y también hablamos de equipamientos. Cuando hablamos de equipamientos, hablamos de edificios en donde se brinda un servicio. Si quisiéramos hacer una distinción, esto lo habrán visto en el glosario, entre infraestructuras y equipamientos, en general solemos decir que las infraestructuras son redes mediante las cuales se presta un determinado servicio, mientras que los equipamientos son edificios en donde se presta un servicio. Un ejemplo interesante sería hablar de las vías del tren como una infraestructura que prestan un servicio, que tiene que ver con la movilidad, y la estación de tren es un equipamiento, también referido al mismo tipo de servicio. Hay, por supuesto, equipamientos que tienen una accesibilidad restringida, como en este caso, o una accesibilidad más abierta, como en este caso que estamos viendo un museo. Me imagino que ya saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Estamos hablando de la ciudad universitaria, un sector del Curva. Y estamos hablando también de espacios públicos en general, cuando hablamos de los distintos componentes de la forma urbana. Calles, paseos, que generalmente coinciden con calles, en este caso un bulevar, plazas, parques, monumentos. Otro componente es el tejido. Tejido, siempre recuerden, cuando hablamos de tejido lo podremos formular casi como una ecuación matemática, es parcelamiento más edificación más usos. Esos tres componentes definen lo que es el tejido. La parcela, la edificación sobre la parcela y las actividades que se realizan en esa parcela. Eso es el tejido. No tiene mucho más misterio. Y en las actividades en general, se realicen en el tejido, se realicen en el espacio público, pero las actividades en general forman parte también de la, valga la redundancia, forman parte de la forma urbana, ¿no? Son un elemento constitutivo, porque recuerden lo que decíamos antes, para hacer una actividad es necesario modificar o adaptar el espacio. ¿Cómo se nos presenta frente a nuestros sentidos la forma urbana? Bueno, nosotros podríamos abordar el análisis o el reconocimiento de la forma urbana desde una infinidad de puntos de vista. Pero todos esos puntos de vista se podrían englobar entre dos extremos. Uno que tiene que ver más con la percepción y otro que tiene que ver más con una actividad, yo diría, analítica, más racional. Cuando hablamos de la percepción, hablamos del paisaje. Por supuesto que el paisaje se puede analizar, pero siempre se parte de lo que vemos. Hay muchos autores que sostienen que en realidad hay tantos paisajes como observadores, porque para que haya paisaje es necesario que haya un punto de vista y haya una imagen que estamos observando. Y obviamente lo que ve cada observador desde su punto de vista es distinto. No porque estén parados en distintos lugares, sino porque lo que ve un rosarino, por ejemplo, cuando ve el monumento a la bandera, es distinto que lo que ve, pongamos, un francés cuando ve el monumento a la bandera. Vemos cosas distintas. ¿Por qué? Porque los rosarinos tenemos una carga de información distinta. Entonces, el paisaje en algunos aspectos va a coincidir, pero nosotros sabemos cosas de ese paisaje que el extranjero no conoce. Entonces, por eso hay tantos paisajes como observadores. Y el paisaje se puede analizar, es lo que nos permite orientarnos. Cuando hablamos de paisaje no estamos hablando simplemente de grandes vistas bucólicas de paisajes rurales o del campo, de la naturaleza.
Estamos hablando del paisaje urbano, cómo vemos la ciudad. Y un paisaje, esa imagen, está conformada, como veíamos antes cuando hablábamos de la forma urbana, por elementos naturales o elementos construidos. Muchas veces esos elementos naturales ni siquiera forman parte de la ciudad. En este caso, la inmensidad del océano no forma parte necesariamente de la ciudad, pero sí forma parte de su paisaje. En este caso es San Francisco. Yo podría ver la cordillera de los Andes en el fondo de una panorámica desde la ciudad de Mendoza, y si bien la cordillera de los Andes no está dentro de la ciudad de Mendoza, forma parte del paisaje urbano. Porque lo estoy viendo. Está fuera de la ciudad, pero forma parte de su paisaje. Hay otros componentes del paisaje que son los que me permiten identificar una ciudad. Muchas veces se los llama, desde el análisis del paisaje, se los llama hechos. Estos hechos son los que me permiten identificar una ciudad. En este caso, yo veo el puente colgante y digo, bueno, esto es San Francisco. Si yo estuviese viendo el tejido residencial que estoy viendo abajo de la imagen solamente, y probablemente, salvo que conociese muy bien la ciudad, me llevaría un tiempo identificarla. Pero hay determinados elementos, determinados componentes que me permiten identificar fácilmente de qué ciudad estoy hablando, qué lugar es este. Son los que confieren identidad. Hay otras cuestiones que sirven para analizar el paisaje, como pueden ser los distintos niveles de paisaje. Podemos hablar de elementos, que son los distintos elementos que configuran el paisaje, decíamos elementos naturales, elementos artificiales, o elementos naturales implantados, como puede ser un árbol. Hay un concepto que se llama unidad de paisaje, que designa sectores que por determinadas características tienen cierto grado de homogeneidad. Yo, por ejemplo, en esta imagen puedo identificar 3 grandes unidades de paisaje. Una es el océano, con los barcos, el puente. Otra es la porción de tejido que estamos viendo en el centro de la imagen, de una alta densidad, hay una cierta unidad, y otra unidad de paisaje es la porción de tejido que estamos viendo abajo, donde hay cierto grado de homogeneidad. O sea que por lo menos voy a identificar 3 unidades de paisaje, o a lo mejor podría identificar 4, si identifico este corredor, esta calle que parte la imagen al medio, también como una unidad de paisaje. Entonces hay elementos, hay unidades de paisajes, y hay un concepto que es el de totalidad, que es lo que estoy viendo acá, que es la porción de superficie terrestre que puedo abarcar con la mirada. Eso es la unidad, la idea de totalidad. Y por supuesto, hay otros conceptos que son importantes cuando se analizan el paisaje, como las distintas escalas. Por ejemplo, tanto en la imagen anterior como en esta, yo veo componentes del paisaje que tienen distintas escalas. Veo algunas luminarias, algunos faroles en la calle que tienen una escala vecinal, una escala barrial. Veo edificios, acá en el fondo, como estoy viendo el Empire State, que tiene una escala urbana. Pero acá veo una gran infraestructura de la movilidad, como el puente, que tiene una escala territorial. En un mismo paisaje se superponen distintas escalas, porque hay elementos de distintas escalas. De todo esto hablamos cuando hablamos del paisaje. Pero esa es una forma de aproximarnos al reconocimiento de la forma urbana. El paisaje es una de las formas mediante las cuales la forma urbana se nos hace concreta. Y hay otra forma, que está en el otro extremo, otro modo de percibir o de entender la forma urbana, que es el concepto de estructura, que lo han visto en el glosario. Acá ya no estamos hablando tanto de percepción, si bien yo puedo percibir los componentes de la estructura urbana, o algunos de los componentes de la estructura urbana, pero cuando hablo de estructura urbana estoy hablando de una abstracción, de el resultado de un proceso analítico. Yo analizo la ciudad. Estas dos imágenes me lo muestran con claridad. Yo podría decir, muy a grandes rasgos, que la imagen de la derecha, que es una imagen satelital de la ciudad de Querétaro, en México, es una instantánea de la forma urbana. La imagen de la izquierda es la estructura, es una abstracción que me explica cómo está organizada la forma urbana.
cuáles son sus elementos organizadores. Básicamente, cuando hablamos de estructura urbana, estamos hablando de una abstracción que reconoce cuáles son las permanencias, o sea, los componentes de la forma urbana que tienen un mayor grado de permanencia frente a los procesos de modificación de la forma urbana. Estamos hablando de aquellos elementos que sirven como organizadores y condicionantes de la forma urbana, que son estructurantes, valga la redundancia, y aquellos elementos que sirven de sostén. Esos elementos que, si yo los saco, cambia la estructura de la ciudad. Si tuviéramos que hacer un listado de los elementos que definen la estructura física de una ciudad, estaríamos hablando de algunos de los elementos que conforman la forma de la ciudad. No de todos, estamos hablando del sitio, del vial jerárquico, del conjunto de espacios públicos, del sistema de espacios públicos, plazas, parques, paseos, monumentos, de los equipamientos, infraestructuras, de las centralidades, que son sectores de la ciudad en donde se da una alta concentración de actividades y de determinados servicios, sobre todo, y que son atractores, y sectores caracterizados, que son los que definen la estructura urbana. Es una abstracción de la forma. ¿Cómo podemos explicar la forma urbana? Hay distintas lecturas explicativas de esa forma urbana. Hay autores que explican la forma urbana a partir de las actividades. Entonces dicen que hay espacios de producción, espacios de consumo, la vivienda es un espacio de consumo, espacios de intercambio y circulación, intercambio de información, intercambio comercial o de circulación, de flujos, de movimiento de personas y de bienes, y espacios de gestión, donde se gobierna. Ya hubo estudios clásicos ya del siglo XX en donde se propusieron distintos modelos para entender la estructuración de una ciudad a partir de las actividades, ¿no? Estos son distintos modelos que intentan explicar cómo se organizan las ciudades en base a las distintas actividades. Esto es, producción, vivienda, administración, circulación, etc. Pero hay otras lecturas explicativas de la forma urbana que están más ligadas a nuestra tradición, a la arquitectura, que es entender la forma urbana a partir de las formas básicas del espacio. Así, autores como Rob Krier analizan el espacio urbano reduciéndolo a cuestiones geométricas elementales, y habla de que hay recintos y canales, de que hay espacios abiertos y espacios cerrados. O sea, hace un análisis sintético de literalmente, de cómo está organizado el espacio. Así sería un análisis arquitectónico de la forma urbana. Se puede hablar de llenos y vacíos, o sea, espacios construidos y espacios no ocupados por edificaciones. O autores como Kevin Lynch que hablan de la legibilidad de la forma urbana, de la imaginabilidad, esto que quiere decir. Kevin Lynch dice que cuando estamos recorriendo una ciudad, recibimos distintos tipos de estímulos visuales. Y él reduce esos estímulos visuales a 5 grandes tipos de estímulos. Hay sendas, que son los principales recorridos que nosotros tomamos cuando andamos por una ciudad. Hay bordes, que son situaciones lineales que marcan un cambio de fase. Hay nodos, que son puntos de atracción de personas, donde se concentran muchas personas. Hay barrios, que esto designa sectores de la ciudad que tienen determinadas características, o hay mojones, que son elementos que nos sirven de orientación en la ciudad. Y lo que dice Lynch es que cuando recorremos una ciudad, nosotros intuitivamente vamos reconociendo estos tipos de elementos en los distintos estímulos visuales que recibimos. Y el modo en que podemos organizar esos elementos determina que la imagen de la ciudad,
sea, que la forma urbana sea o no legible. El término de legibilidad no necesita mucha explicación. Ustedes pueden abordar la lectura de un texto y decir, está bien escrito, es legible o es ilegible, porque está mal escrito o porque yo no entiendo el idioma. Para mí es ilegible. Bueno, lo mismo dice Lynch que ocurre con la forma de la ciudad y su imagen. Yo puedo entrar y recorrer una ciudad y entenderla, entender cómo me tengo que desplazar por la ciudad, entender su lógica de organización, o puedo perderme en la ciudad. La ciudad puede ser caótica frente a mi percepción. Entonces estamos hablando de una ciudad que no es legible. Y finalmente también podemos explicar la forma urbana atendiendo a los distintos niveles de apropiación que sufren los distintos espacios de la ciudad. O sea, básicamente a la intensidad de uso y al tipo de uso al que están sujetos. Podemos hablar de espacios públicos, de espacios privados, o de espacios de transición entre lo público y lo privado. Cuando hablamos de espacios públicos no estamos hablando únicamente de espacios abiertos, ojo, podemos estar hablando de espacios cerrados, pero que funcionan como espacios públicos, como muestra esta imagen del plano de Noli de la ciudad de Roma, donde en blanco está lo público, incluso los interiores de las iglesias, y en negro está todo lo que es privado. Por ejemplo, en los espacios públicos generalmente hay un nivel de apropiación, una intensidad de usos muy fuerte. Pero no siempre es así. Hay espacios públicos que tienen un nivel de utilización restringido. Por ejemplo, este es el Parque del Retiro en la ciudad de Madrid. Ustedes saben que en las ciudades europeas es muy común que los parques estén cerrados. Entonces uno entra tienen una entrada, y a la noche se cierra. O sea que el nivel de apropiación que tienen es menor que el que tiene una calle, donde yo puedo entrar y salir en cualquier momento del día. Y por otro lado hay espacios públicos que son casi espacios residuales o espacios técnicos casi de la ciudad, ¿no? Por donde puede pasar un tranvía, los bajos de un viaducto, tienen niveles de apropiación muy bajos, la intensidad de uso es baja. Pero también, obviamente, podemos determinar que hay espacios privados por el nivel de intensidad de uso que pueden tener. Puede ser una oficina, que tiene un determinado nivel de apropiación, o probablemente el espacio que tenga un nivel de apropiación más restringido, que es el espacio privado doméstico, donde únicamente entran los íntimos. Y podemos hablar de espacios de transición entre los espacios más restringidos, como pueden ser los espacios privados, y los espacios más abiertos, como pueden ser los espacios públicos, como pueden ser unas galerías o un conjunto de terrazas, de expansión de locales gastronómicos hacia el espacio público. Son espacios de transición. Esto es un espacio de transición, una pequeña escalinata que marca el ingreso al espacio privado, pero que funciona como un espacio articulador entre dos fases, la fase pública y la fase privada de la ciudad. O un retiro, un jardín en el frente de una vivienda. Ya forma parte del espacio privado, pero está abierto al espacio público. Y se produce una interacción, una articulación muy rica entre lo que ocurre hacia el interior de la vivienda y lo que ocurre en la calle, intermediadas por estos espacios de transición. Y bueno, ya cerrando, lo que es importante tener en cuenta es que la forma urbana, esta imagen ya la veíamos, la forma urbana es el resultado de un proceso complejo, que es el proceso de urbanización, que no podríamos graficar de esta manera. No, digamos, el proceso de urbanización y la forma urbana no es resultado de la mentalidad de un arquitecto urbanista que decide cómo va a ser la ciudad, sino que si tuviéramos que mapear los distintos procesos que determinan la forma urbana, nos encontraríamos con un gráfico de estas características. Son muchos procesos realizados por distintos actores, por muchos actores que van interactuando entre sí, muchas veces de manera
contradictoria, se van contradiciendo, podríamos decir, entre sí, hasta llegar a esta unidad, esta visión relativamente unitaria que es la forma urbana. Es un proceso complejo, y que tiene unas determinadas características. La forma urbana como sistema de articulación de distintos componentes, digamos, tiene determinadas características que hacen a su complejidad. Por ejemplo, el físico Ilya Prigogine clasificaba los sistemas en 3 tipos de sistemas. Decían que había sistemas aislados, como el que vemos aquí en esta imagen, que es un sistema en el cual que no tiene intercambios ni de materia ni de energía con el exterior. Son sistemas totalmente aislados. Hay otro tipo de sistemas, decía Prigogine, que son los sistemas cerrados, donde hay intercambio de energía, pero no puede haber intercambio de materia. No hay nada que pueda salir, ningún objeto que pueda salir ni que pueda entrar en el sistema. Lo único que puede salir o entrar al sistema es energía. Un ejemplo, decía Prigogine, de sistema cerrado, si hacemos abstracción de las lluvias de meteoritos, sería nuestra Tierra, el planeta. Intercambia energía con el universo, con la Vía Láctea, pero no intercambia materia. Si hacemos abstracción, por supuesto, de la lluvia de meteoritos o de los satélites que nosotros enviamos al espacio. Y el ejemplo que usa Prigogine para hablar de un sistema abierto justamente es una ciudad. Porque una ciudad intercambia energía e intercambia materia siempre con el exterior. Y eso lo hace un sistema mucho más complejo y mucho más, de alguna manera, influenciable por lo que ocurre afuera, pero que también tiene la capacidad de influenciar lo que tiene alrededor. Y hay otra característica que tiene la forma urbana como sistema complejo, y que lo diferencia de un sistema simple. Hay un concepto que se usa en la física, que es el concepto de entropía. Tiene distintas acepciones, pero una de esas acepciones dicen que la entropía es una magnitud que mide el grado de desorden de un sistema. ¿Cuán desordenado es un sistema? Y hay una característica que tienen los sistemas simples, como puede ser una manzana, que más allá de toda la complejidad intrínseca que puede tener, como todo hecho orgánico, como todo objeto orgánico, es un objeto relativamente simple porque podemos predecir con facilidad cómo se va a comportar. Todo objeto simple, y esto es una regla que tienen que tener en cuenta, todo objeto simple siempre tiende al caos. Los niveles de entropía siempre son crecientes. Si yo tengo una manzana y no intervengo sobre ella, va a tender al caos, va a tender a desaparecer, a descomponerse. Y lo mismo ocurre con la arquitectura. Por eso la arquitectura, el hecho arquitectónico, es un hecho relativamente simple. Si yo no le hago un mantenimiento, por ejemplo, va a tender a ir descomponiéndose el material. Tiende al caos. En algún momento va a desaparecer. La característica, por el contrario, que tienen los sistemas complejos, como puede ser la forma urbana, como puede ser la ciudad, o como puede ser la sociedad, es que pueden ir del caos al orden de manera, digamos, entre comillas, espontánea, sin una organización centralizada. Muchas veces se genera orden a partir del caos, o de la nada. Un caso ejemplar podría ser nuestra misma ciudad, Rosario, que surge sin un proceso de fundación formal, tarda mucho en reconocerse como ciudad, pero simplemente por la acción de un propietario y de otros que deciden comprar la tierra, se va conformando un sistema, y se va conformando un sistema que tiene un orden, donde antes no lo había. Esa es una característica que tienen todos los sistemas complejos. No estoy diciendo que los sistemas complejos vayan del caos al orden. Lo que estoy diciendo es que tienen la probabilidad de ir del caos al orden. Mientras que un sistema simple nunca tiene esa posibilidad. El sistema simple siempre, si no hay una intervención mediante, va a ir del orden hacia el caos. Por eso es compleja la ciudad, por eso es complejo intervenir sobre la ciudad, y es una de las cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta y diferenciar cuando hablamos de intervención en términos arquitectónicos o intervención en términos urbanísticos.
Cuando hablamos de intervención urbana estamos hablando de una intervención sobre un sistema complejo que puede autoorganizarse. Y es por eso que siempre cuando analizamos la forma urbana y los procesos de urbanización, tenemos que tener en cuenta estos tres elementos que ya definía Patrick Guedes a principios del siglo XX. Él hablaba de place, work y folk, que hoy en día nosotros traducimos como espacio, actividades y actores. O sea, ¿cómo es el espacio? El espacio natural transformado, el espacio natural intervenido para poder funcionar como sociedad, cuáles son las actividades que realizamos en ese espacio intervenido y mediante las cuales vamos modificando ese espacio, y quiénes son los actores, quiénes son las personas que realizan esas actividades que modifican el espacio. Cuando analizamos la forma urbana siempre tenemos que tener en cuenta estas cuestiones que, más cerca de nuestro tiempo, Yangel traduce en términos arquitectónicos, o presenta en términos más ligados a la arquitectura de esta manera. Él habla de life, space y buildings. La vida, el espacio y los edificios. Cuando habla de la vida, habla de las actividades y de las personas. ¿Mm? O sea, de actividades y actores. Cuando habla de espacio, que introduce un término y es una distinción, ¿no? Lo que Guedes englobaba en el concepto de espacio, Gell lo separa. Dice, cuando habla de espacio, le habla de espacio público. Y cuando habla de buildings, habla de edificios, del espacio privado. Y lo que él dice es que cuando analizamos la ciudad, tenemos que ir en este orden. Primero analizar las actividades y las personas, después el espacio público, y finalmente los edificios, que sería la escala natural de intervención de un arquitecto. Bueno, pero todos estos son conceptos sobre los cuales vamos a ir profundizando un poco este año y principalmente el año que viene en análisis urbanístico. Bueno, no sé si queda alguna duda, y si no ya los dejo. Quedan 5 minutos de reunión y Gustavo creo que o los docentes tienen que decir algo sobre los parciales. Profe, Sí, algo que... perdón. Ah, perdón. Sí, decime. No, algo que había leído la vez pasada que me hizo acordar esto que vos decías, que primero se miraban qué actividades hacía la población, era que por ahí en China, creo si no me equivoco, primero miraban por dónde circulaban los peatones, digamos, en un espacio público, y luego construían los caminos o una cosa así, digamos, para la circulación, digamos. Como que primero miraban por dónde pasaban y después construían. No sé si por ahí era un poco eso lo que se hacía, digamos, que se miraba primero la actividad y después se construía. No sé Sí, si va por ahí. no me queda muy claro, no sé, los otros docentes si se sienten libres también de... No, que por ejemplo en un parque, que todo espacio verde, eh, se abría como espacio público, la gente circulaba, y luego de que la gente circulara y se formaran, digamos, los caminitos de hormiga, se construían los caminos, digamos, pavimentados o cosas así. Sobre los caminos que ya habían sido abiertos por la gente de manera espontánea. Claro. Bueno, no, esas son distintas estrategias para el diseño del espacio público, ¿no? Yo puedo, como arquitecto, diseñar el espacio público de entrada. Lo que pasa es que hay una cuestión que es real que hay que tener en cuenta. Yo puedo diseñar un caminito en un lugar y después la gente a lo mejor no va por ese lugar, porque hay patrones de conducta que hay que tener en cuenta. Bueno, de esto podríamos hablar más adelante, vamos a hablar de esto un poco más adelante cuando, en el segundo cuatrimestre, en algún teórico específico, cuando hablemos de Christopher Alexander. Pero lo que vos estás haciendo referencia es que hay patrones. Los humanos nos comportamos siguiendo determinados patrones de conducta. ¿Mm? Nos movemos en el espacio siguiendo determinados patrones. Nosotros como arquitectos, como diseñadores del espacio, como arquitectos urbanistas, podemos intentar reconocer esos patrones de comportamiento en el espacio, o podemos tratar de desobedecerlos, de no tenerlos en cuenta a propósito, o podemos no tenerlos en cuenta simplemente por ignorancia. Pero bueno,
son cuestiones que tienen que ver con distintas estrategias de diseño. Después lo vamos a profundizar más en el segundo cuatrimestre. Roberto, Sí. ¿me permitís? Sí. Un par de comentarios, recogiendo tu invitación, por supuesto. Primero, en relación a esto que dice Martín, la pregunta de Martín y demás, no hay que olvidarse, a ver, Martín, yo desconfío un poco de esos denunciados, así que son, me parece, me suenan un poco, no de tu parte, de lo que leíste o esa referencia, un poco así efectistas, digamos, como bien decía Roberto, el ser humano tiene patrones de conducta, etcétera, y los que proyectamos el espacio debemos ser conscientes de esto, digamos, del aporte, ¿cómo decir?, antropológico de la condición humana en la manipulación, en la modelación del espacio. Es decir, nosotros no somos semidioses o dioses que modelamos como si fuese plastilina el universo. Entonces, tener en cuenta, entre otras tantas cosas, tantas dimensiones del arte de proyectar, que el ser humano también tiene su predisposición, su sensibilidad, etc., esto es algo relevante. Yo sacaría eso de esa posible experiencia china y demás. No le daría mucha más entidad. Porque es cierto que están estos patrones de conducta, pero también es cierto que el mundo construido condiciona, contiene, realimenta esos patrones. Quiero decir, en nuestras ciudades, en nuestra cultura urbanística, es decir, cuando uno hace una urbanización y abre las calles, empieza a construir, digamos, la gente circula por la vereda, que es lo que está predispuesto. Ahora, en otro contexto, en otra morfología, en otra forma urbana, supongamos, en mi primer visita a Brasilia, en los años 80, Brasilia tenía 20... Perdón, hago una interrupción, Héctor. Queda menos de un minuto y se va a cortar. Si Termino. se corta, ¿qué hacemos? ¿Volvemos acá, Gustavo, o abriste otro link? No. Está habilitado un nuevo link Para lo otro. para la devolución de las evaluaciones. Bueno. Termino acá. En Brasilia había hace unos cuantos años unos senderos en una ciudad que no está predispuesta para el peatón, hay otras alternativas. Entonces depende mucho del contexto. Habría otro tema que quería decir que tiene que ver con el inicio de la charla, no sé si vale la pena, Roberto, a esta altura del partido. Se va a cortar. Dale. Será en la próxima. Bueno, ahora cuando vamos al otro link. No, quiero Al decir, link, sí, al link